historia de un club tan maravilloso como este, donde pasaron tantos jugadores como lo nombraba recién, conseguir oportunidades de un tricampeonato y entrar en una pequeña parte de la historia me enorgullece mucho y más fuera de mi país. Es tan fácil lograr un tricampeonato, así que... Caudillo, lo eterno está presente. Ser crema es ser diferente, el más campeón del Perú. Grita el pecho y dale que se escuche entre la gente. Grita el pecho y dale que se escuche entre la gente. Allá por el 24 nació el más grande, el gigante. Ahora no pueden decir que ganamos por un punto o por un gol. Fuimos superiores durante todo el año y eso se refleja ahora. Más dura y va a perdurar todavía porque es otro logro, otras copas para la vitrina. Y es que mucha suerte tienen aquellos hinchas de la U. Osquitar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Presento rápido nada más. Mucha suerte tienen los hinchas universitarios que alcanzaron a ver el primer tricampeonato y el segundo en vivo, yendo al estadio con el papá, ahora tal vez ellos cargando al hijo. Es realmente una historia muy bonita la que viven los cremas. ¿La quieres recordar? Aquí está. Dos hitos, una misma esencia. Desde aquella gesta noventera hasta la consumación moderna, el tiempo no parece envejecer. Goles, recuerdos, declaraciones, las postales más emblemáticas de los dos tricampeonatos de Universitario se entrelazan en un solo relato. Una historia que une su estrella 24 con la 29. Dos momentos legendarios de su biografía que se impusieron desde la métrica, la táctica y los resultados. El sendero glorioso hacia la corona del 2000 y el eco reciente del campeonato vigente. Esta es la historia de dos trilogías que se reflejan una en la otra y que exacerbarán el orgullo del hincha crema. Universitario reencontró el camino del éxito con la llegada de Osvaldo Piazza, un técnico que supo recuperarle alma y orden a un equipo que sobre el papel era el más modesto de entre sus rivales de siempre, Alianza y Cristal. Con mano firme y una mirada visionaria, el estratega forjó un plantel compacto y solidario, donde la entrega se impuso al brillo individual. Profesor, ¿cuál fue la clave, la razón fundamental, cree usted, para este título? Haber encontrado jugadores muy receptivos, haber encontrado jugadores deseosos de no pasar desapercibidos y querer ganar cosas. El argentino apostó por la juventud de una nueva generación de futbolistas aún poco conocidos como Mario Machito Gómez, Jorge Araujo, Osvaldo Polvorita Carrión o Luis Pompo Cordero, y los complementó con la jerarquía y el temple de foráneos que serían determinantes a lo largo del año: Mauro Cantoro, Eduardo Esidio y Gustavo Grondona. Llegó el momento, ¿no? Llegó el momento del triunfo, de la victoria. Y gracias a Dios, ¿no? Con esa mística, Universitario se alzaría campeón del torneo Apertura de 1998, un 14 de junio en el Estadio Nacional y ante 38.000 personas. La U se impondría por 2-0 a la Utenis para conquistar su objetivo. Los goles serían obra de José el Puma Carranza y Roberto La Foca Farfán. La victoria no solo sellaría su clasificación a la gran final del año, sino también el ansiado pase a la Copa Libertadores de 1999, donde el sueño continental volvería a encenderse.
Un campeonato que nos da la posibilidad de estar en Copa Libertadores. Y contentísimo, ¿no? O sea, en ese momento estoy muy alegre. Chino de risa. Chino de risa. Demostramos ser los mejores en este campeonato y lo más importante, que todavía tenemos para seguir creciendo. Hemos conseguido un gran título, pero hay que mirar siempre hacia el día de mañana, ¿no? Ahora vienen unas vacaciones, siempre viendo qué es lo que va a pasar de acá adelante, ¿no? Es lindo vivir el momento, pero siempre teniendo muchas cosas que ver más allá, ¿no? Para el torneo clausura, sus clásicos antagonistas le sacarían ventaja. Alianza Lima y Sporting Cristal definirían en un partido extra al ganador de esa parte del año. El solitario gol de un joven Andrés Mendoza le permitiría a los cerveceros, dirigidos por Franco Navarro, ser los clasificados a la gran final. La primera puesta en escena se jugaría un 20 de diciembre, duelo que dejaría herido el orgullo merengue. Cristal se impondría por 2-1 con tantos de Nilson Esidio y Andrés Mendoza. El descuento del Cuto Guadalupe apenas mantenía viva la esperanza, pero bastaba para encender la promesa de revancha. Bueno, regalamos el partido y creo que está en todo su derecho. Solo 3 días después se disputaría el partido de regreso, también en el Coloso de la Avenida José Díaz. Una velada destinada hacia la eternidad. Roberto Farfán emergería como el héroe de la noche, marcando un doblete que pondría a Universitario al borde de la gloria. Pero el destino caprichoso tenía reservada una última prueba. Andrés Mendoza descontaría en los instantes finales para forzar la definición por la vía de los penales. Terminaron los 90 minutos, señores, y nos vamos a los penales. Entonces, el silencio se apoderó del Nacional. En la tanda, los nervios fueron un adversario más. Pita, Padrondona, gol. Gol de Padrondona. César Casas fallaría el segundo disparo crema. Atajó Cerro. Pero la fortuna equilibró la balanza cuando Jorge Soto Remata palo, le dije. y Germán Carti errarían para los rimenses. Acto seguido llegaría al instante supremo. Eduardo Esidio, el goleador brasileño, caminó hacia el punto de penal con la serenidad de quien entiende el peso de la historia. Tomó aire, miró el arco y ejecutó un remate firme, preciso, inapelable. El balón besó la red y el grito contenido de miles de gargantas estalló en un solo rugido. Aquella noche, entre lágrimas, abrazos y banderas ondeando al viento, el cielo limeño se tiñó de crema. La historia volvía a pertenecerle al equipo de la garra, al club de los imposibles, que fueron posibles. Cuando los presagios parecían adversos y el destino insinuaba otro desenlace, Universitario de Deportes volvió a escribir su nombre en lo más alto. Alcanzó el bicampeonato, superando al portentoso Sporting Cristal y a la arrolladora Alianza Lima de aquella temporada. Sin jugar bien, muchas veces ajustado, pero con jerarquía en los partidos decisivos, la U, dirigida por Miguel Company, ganaría el torneo Apertura.
Lo hizo el 13 de junio de 1999 en el Estadio Miguel Grau de Piura, tras vencer al local Alianza Atlético de Sullana por 2-0. Paolo Maldonado y Leonardo Cornelio fueron los encargados de anotar los goles que le permitieron a los merengues asegurar su presencia en la gran final de fin de año. Muy linda, muy difícil de describirla. Y como tú puedes ver, una felicidad enorme está adentro, ¿no? Tranquilo, ¿eh? Tranquilo. ¿Se va de la U usted? Sí, tengo que completar. ¿Pero qué tal? ¿Emocionado? Recontra emocionado. Ya en el torneo clausura, con Roberto Chale en el banco y el regreso al país de Chemo del Solar, los cremas no pudieron repetir el plato. En alianza de Waldir Sáenz, Joaquín Flores y Sandro Bailón se adueñaría del segundo trofeo de la temporada, pero en las finales los cremas serían superiores, dando una histórica vuelta olímpica, nada menos que en el estadio de Matute. El 5 de diciembre, el país contenía la respiración. El primer partido de la final enfrentaba a dos gigantes y prometía una batalla memorable. Pese a que Alianza tomaría la iniciativa de aquel clásico, apenas a los 10 minutos, un error en la defensa blanquiazul fue aprovechado por Roberto Farfán, quien definió con sutileza, levantando el balón sobre un desesperado Cristian del Mar. Poco antes del descanso, la tensión se desbordó. Joaquín Flores fue expulsado tras una agresión al Puma Carranza, dejando a los íntimos con uno menos. El inicio del segundo tiempo traería más infortunio para los victorianos. Una descoordinación entre Cristian del Mar y Sandro Bailón dejó el arco a merced de Eduardo Esidio, quien no perdonó. El cierre de la noche quedaría enmarcado. José del Solar, con un soberbio tiro libre, colocaría el balón para sellar el tercer tanto. Chemo correría eufórico hacia la Popular Norte, levantando los brazos, aunque la emoción le costaría caro. Una segunda amarilla lo dejaría fuera de la revancha en Matute, pero el mensaje ya estaba dado. La U había golpeado primero. Bueno, lamentablemente pues tenía una tarjeta amarilla, caray, no me acordaba pues de eso. Olvidado. Por el momento, hermano, o sea, lo que significa para mí meterle un gol a Alianza es pues el sueño de muy niño que tengo, ¿no? Poder marcarle un gol a Alianza Lima y en una final, para mí es lo más grande que me puede haber pasado en el fútbol. Puesto el 3-0, el técnico de Alianza, Jorge Luis Pinto, sorprendería a propios y extraños al decir que desconocía el reglamento sobre la diferencia de goles. Bueno, yo no sé quién o cómo fue la cosa, porque habían dos reglamentaciones y aparecían dos reglamentaciones y hubo confusión, no sé. Yo no es por sacarle el cuerpo, soy también responsable de eso, pero yo pues soy más nuevo que los otros. La verdad, si fue un error todo nuestro y hay que reconocerlo. 3 días después, la victoria sería el escenario del desenlace. Alianza, herido en su orgullo, salió decidido a revertir la historia. Buscó por cielo, mar y tierra quebrar el muro crema, pero se encontraría con un equipo sólido.
A los 37 minutos, la expulsión de Gustavo Grondona encendió la esperanza íntima y al filo del primer tiempo, Víctor Mafla logró finalmente romper el cerrojo con un gol que desató la ilusión local, pero fue apenas un destello. Universitario no se dejó doblegar con el tiempo como su mejor aliado. El cántaro fue muchas veces al agua, aunque no volvió a romperse. Universitario terminó celebrando su bicampeonato en Matute gracias al 3-1 global. Entre las imágenes imborrables de aquella jornada, una se volvió leyenda. Oscar Ibáñez, trepado sobre el arco norte, brazos al cielo, gritando su victoria al universo. Fue la cereza de la torta, la temporada de los hitos que avivaron el orgullo de sus hinchas, con la inauguración del Estadio Monumental, el gol agónico del Betito Carranza en las alturas de Pasco, la supremacía absoluta sobre Alianza ganándole los 4 clásicos del año y la vuelta olímpica en casa tras la goleada final a Juan Aurich. El año en que superaron la barrera de los 100 puntos, quizá su título más imponente. Aquel 25 de junio del año 2000, el cielo de Cerro de Pasco fue testigo de una de las gestas más memorables en la historia de la U. En esa altura indómita, allí donde el aire parece escasear, el equipo dirigido por Roberto Chale inmortalizó un hecho absolutamente cinematográfico. Frente a Unión Minas, los cremas encontraron en el coraje la llave del triunfo y en el argentino Luis Alberto Carranza a su héroe del nuevo milenio. El Betito marcaría un doblete, pero fue aquel último gol, ese que nació en su propio campo, tras una carrera de más de 80 metros y un puntazo certero al minuto 91, el que sellaría su destino. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta, la locura apasionada del amor, entre un te quiero. Con ese disparo final, la U conquistaría el torneo Apertura. Desde entonces, aquel tanto sería propiedad de la historia viva de los merengues. ¡Se acabó! Histórico, ¿no? Bueno, yo creo que pues de los jugadores, mire cómo se han brindado en esta altura, jugadores muy buenos y que la verdad es el triunfo es de ellos. El 8 de diciembre del año 2000 vio alumbrar un día consagratorio. Aquella tarde en el Estadio Monumental, Universitario desplegó su mejor versión ante Juan Aurich y con un contundente 5-0 selló el tricampeonato nacional. Eduardo Esidio, con su instinto infalible, marcaría por partida doble. Piero Alba, con el ímpetu de su juventud, haría lo propio, mientras Gustavo Grondona completaría la faena de un equipo que sentenciaba su hegemonía.
La corona obtenida no sería un accidente del destino, sino el fruto de una campaña arrolladora. La U dominó con autoridad los 2 torneos del año, arrasando a sus rivales y dejando marcas aún inigualadas. 100 puntos acumulados, 94 goles convertidos y apenas 4 derrotas en todo el año. Eduardo Esidio, en estado de gracia, rompió el récord de anotaciones en un solo año, 37 goles, cifra que sigue siendo una leyenda en los registros del fútbol peruano. 7 de los 44 encuentros del campeonato se disputaron en el novísimo Estadio Monumental, su casa, su fortín, el lugar que en el año de su inauguración le abriría paso a la historia contemporánea que escribiría en el nuevo ciclo. El sueño siempre fue tentar un nuevo tricampeonato y en el 2023 el objetivo empezó a tomar forma. La U estaba a punto de cumplir 10 años sin títulos, pero de pronto todo cambió. Con Carlos Companucci como principal gestor de las contrataciones, los cremas armaron su plantel de la temporada. Sin embargo, los malos resultados dejaron al argentino fuera del equipo, aunque su herencia fue tomada por Jorge Fossati, fortaleciendo un sistema de juego que cambió la distribución de sus 11 iniciales. La U finalmente pudo encontrar el rumbo y alcanzar su estrella número 27. La primera parte del año sería para Alianza. Los victorianos se hicieron del torneo Apertura y aseguraron su presencia en los playoffs. Eso obligó a que los de ATE vayan por todo a ganar el torneo Clausura. Y tras lograr 39 unidades en 18 partidos, así fue. En la última fecha, Universitario venció a Sport Huancayo por 2-0 con goles de Edison Flores y Horacio Calcaterra y planteó un panorama por demás interesante. Como en el 99 y 2009, un clásico volvería a definir al campeón nacional. La decisión de cerrar la llave en casa fue tomada por los íntimos por su mejor puntaje en la tabla acumulada. Por ello, el primer asalto se mudaría al Estadio Monumental. La jornada del 4 de noviembre se descoloraba a medida que caía la noche. Los grandes colosos del fútbol peruano estaban frente a frente, pero Universitario sabía que esa era su gran oportunidad de sacar ventaja. Tuvo que esperar un poco porque recién a los 18 minutos del segundo tiempo, el gol llegaría desde la pena máxima por obra de Alex Valera, justo en el momento cuando el conjunto crema más lo necesitaba. Pero Alianza se negaría a ceder. Con más empuje que fútbol, sacaría de la galera un remate de los pies de Gabriel Costa, que haría pesar como plomo el pitazo final para los anfitriones de ese duelo de ida. El 1-1 había quedado escrito en la última. Universitario acabaría moralmente tocado y Alianza reanimaría su esperanza hacia la vuelta. Toda la fe y la confianza en este equipo está intacta y con el favor de Dios es que nos va a ir muy bien. Logramos un resultado muy valioso a través
de la rebeldía de los futbolistas, de la entrega. El equipo dirigido por Mauricio Larriera tenía el aliento de su público a su favor, pero el cauce de la historia quería apuntar en sentido distinto ese 8 de noviembre. Solo a los 2 minutos, Edison Flores aprovechó una incursión de Andy Polo por la banda y con un remate de cabeza silenciaba la victoria y derredores. De pronto, la ventaja crema era una realidad. Alianza buscaba el empate, pero el telón de la noche cayó con el gol de Horacio Calcaterra. 2-0 definitivo y percibido como un tiro de gracia. Los festejos entonces se preparaban a colorear de crema el cierre de la liga, aunque con el pitazo final, las sombras intentarían opacar una justificada victoria. Las luces de Matute serían apagadas y la penumbra sería toda una metáfora para los responsables de aquel incidente. Aún así, el cuadro formado por Quispe, Flores y Valera y compañía no detendría los festejos e iniciaría el camino rumbo a un objetivo que repetirían por partida doble. En el año de su centenario, la U no se contentó con existir. Abiertamente quiso dominar y lo logró. Primero se impuso en el torneo Apertura y luego consumó su objetivo ganando el torneo Clausura. Fue un campeón con autoridad, aunque siempre haya tenido que esperar hasta la última fecha. Durante la Apertura, la jornada decisiva buscaba coronar al más firme. Para la U, lo épico no estaba en solo ganar, sino en cuánto ganar. La diferencia de goles era el filo que cortaba la definición de esa parte del año. Fue goleada por 4-0 contra los Chancas, el doblete de Edison Flores y los tantos de José Rivera y Alex Valera no serían simples adornos de una tarde memorable, sino la estadística necesaria para superar a Sporting Cristal en la diferencia de goles. Más 25 versus más 24 de los rimenses. Además, con 8 triunfos en 8 partidos jugados como local en ese torneo, el primer gran paso estaba dado. Hemos dado un paso muy importante. Agradecer siempre por ese malaguismo primero, porque ha sido un partido muy duro, sufrimos. Me parece que fuimos justo ganadores del torneo por la forma de cómo hemos disputado partidos importantes contra rivales directos, muy buenos. Ver los exteriores del estadio de Andahuaylas inundados de camisetas cremas muchas horas antes de empezar el duelo frente a los Chancas era el mejor preámbulo de que allí se viviría una celebración centenaria. Un empate bastaba al conjunto dirigido por Fabián Bustos para consumar la hazaña. En la sierra central del país, a 2.900 metros de altura, con el corazón primero contenido y luego desbordante, Universitario selló un 0-0 que valía mucho más que un simple marcador. Mientras sus perseguidores tropezaban, los cremas libraban una batalla de temple y resistencia. Y cuando el pitazo final sonó, no fue solo el cierre de un encuentro, sino la apertura de una nueva consagración. La U no necesitó de playoff ni de milagros. Conquistó su estrella número 28 con el histórico empuje de quien supo esperar 100 años para celebrar su propia eternidad. Estos chicos, desde que se formaron en torneos cortos, han ganado 3 campeonatos seguidos. Clausura el año pasado, apertura este año, clausura ahora. Han salido campeón sin perder un partido de local. Nunca se hizo en el fútbol peruano. Gracias a todos porque somos un equipo. Pudimos sacar un campeonato, ¿no? Un campeonato más. Somos bicampeones y bueno, hay que seguir así, ¿no? Muy feliz, disfrutar. No es fácil salir campeón y bueno, lo pudimos hacer 2 años seguidos, así que creo que el grupo se lo merecía. Damas, niños y caballeros. Es la crónica más reciente y recordable, pero la que está en manos del tiempo para que la historia le dé el lugar que le corresponde. El año que se perfiló como símbolo de continuidad y gloria, la temporada en que Universitario de Deportes, nuevamente con Jorge Fossati a la cabeza, se impuso desde la métrica, la táctica y los resultados. Donde estoy, entiendo.
primero ganaría el torneo Apertura un 12 de julio tras empatar 0-0 con los Chancas en el Estadio Monumental. El partido no fue una exhibición de goles, sino un ejercicio de control, de asumir el rol de favorito y de cerrar la puerta antes de que alguien la entreabriese. Suficiente para acumular 39 puntos y llevar ese galardón nuevamente a sus vitrinas. Esto es un plantel que viene trabajando hace tiempo juntos. No solo me refiero a que han venido jugadores nuevos, se ha ido fortaleciendo en el día a día, en el trabajo, en la mentalidad. Solamente los llorones son los que dicen eso. Nosotros, a punta de garra y de huevo, hemos sacado adelante los partidos. Y hemos ganado los partidos, y los que teníamos que ganar los hemos ganado. Sin ayuda, sin bar, sin toda la payasada de sacar levante. Incluso con cambio de administración, la U no perdería el rumbo para el torneo Clausura. Hace algunos días en Tarma, todavía a 2 fechas de que formalmente acabe el campeonato, Universitario lo volvió a hacer frente a ADT. Volteando un partido incómodo, los cremas no solo ganarían el Clausura y con ello las 2 placas del año, sino que además escribiría un capítulo de dominio y madurez. Y en ese eco de festejos por el tricampeonato del nuevo siglo, se acuñó la promesa que lo ocurrido en el 2025 no solo sea parte de un ciclo, sino del inicio de una nueva era. Hoy, con más armas que en el año 2000, se abre una dulce polémica. ¿Qué título es más influyente para sus hinchas? Desde el futuro, pero también desde lo emocional. ¿El de inicio de siglo o el de este cuarto de siglo? Una respuesta para pensar y disfrutar. Estaba viendo las diferencias, ¿no?, de un tricampeonato con otro. Sólido, Universitario muy sólido. Y el anterior me parece que tuvo que lidiar y definir con sus clásicos rivales, que me parece le da un sentido tal vez más... Bueno, acá también lo hizo con Alianza en un partido, una llave inolvidable en el Monumental y Matute. Pero aquella vez con Cristal, con Alianza en el medio y una así, que era, digamos, el tema del trámite del campeonato de ese tricampeón de Universitario de Deportes. La verdad, es genial lo que ha vivido Universitario en estos 25 años y más. El bicampeonato del 99, porque el 2000 la U se paseó en la tabla prácticamente. En el acumulado me parece que le terminó sacando 22 puntos al segundo. Gana el Apertura y gana el Clausura y es el equipo que hace los 100 puntos, ¿no? 2 títulos parecidos en estadísticas, en éxito, pero tan distintos, ¿no? El 2000 fue el inicio de la debacle de la U, de todo lo que vino después. Ganó solo 2 títulos en 23 años. La U ganó. Después del 2000 se fueron muchos jugadores, llegó la crisis económica al club, la grave crisis económica, claro, muchos jugadores se fueron. Y Universitario solo ganó el título del 2009 y después el del 2013. En 23 años, que es el título del inicio de este tricampeonato, la U ganó 2 títulos casi en un cuarto de siglo. El primer tricampeonato de la U fue el inicio de la debacle económica del club. Este año el tema es absolutamente distinto, porque si hoy un equipo es candidato a llevarse el título el próximo año, es cierto, falta pretemporada, Libertadores, armar el plantel, todo, pero si hoy un equipo tiene la ventaja de armar mejor plantel para el próximo año, es Universitario. Y la U es candidato a ser tetracampeón el próximo año. Tiene que retocar nada más, va a tener 3, 4 Bueno, mantener jugadores. el plantel, que entiendo el 80% está prácticamente renovado. Claro. Y contratar jugadores, los que vengan del extranjero, que marquen la diferencia. No porque no lo han marcado los que han estado, pero hay posiciones donde los extranjeros no han marcado la diferencia. Temo hacerte la pregunta, ¿ya habías nacido para el tricampeonato anterior, no? Sí, claro, cómo no, cómo no. No soy tan chibolo. Hablabas de las diferencias, ahora yo quería tocar un poco las semejanzas. El 99 a la U le costó mucho salir campeón, tuvo que ir a penales. Claro. Fue el 98, perdón. Fue el inicio del tricampeonato. El inicio del tricampeonato para la U también tuvo que hacer la definición, irse a Matute. Primero le empataron sobre el final del partido Monumental y la definición fue complicada. En el 99 para Universitario y en este bicampeonato
la U consiguió... No, perdón, fue con Cristal esto allá. La U consiguió digamos que el tricampeonato siempre fue de menos a más. La U peleó el inicio del campeonato, definió con Cristal en penales, ¿no es cierto? Después el bicampeonato tuvo también que hacer una definición con Alianza y el tricampeonato se lo llevó de robo. Acá pasó lo mismo. El primer campeonato del tricampeonato le costó mucho más que los siguientes. La U fue de menos a más. Entonces, pregunto, ¿qué tricampeón fue mejor? ¿Si el del 2000 o este 2025? Y por ahí los números, y Richard seguramente va a decir, es de este año por las cosas que consiguió. Pero también es difícil porque entra la subjetividad. ¿Qué jugadores tenía en el 2000? ¿Qué jugadores tiene hoy la U? Entonces, la semejanza es que la U fue de menos a más consiguiendo el tricampeonato y que siempre al final ese equipo consolidado en base al bicampeonato, al campeonato, terminó siendo un equipo... O sea, una máquina espectacular. Yo te agregaría una cosa. Universitario en este 2025 creo que llega a un punto en donde su superioridad ya es muy notoria. Con Cristal, con Alianza, con Melgar. Se le fueron cayendo, Claro, es que en el 2000 pasó lo mismo. O sea, la U, Richard acaba de decirlo, sacó una ventaja alucinante, más le ganó a la Aurich. O sea, el tricampeonato inicial, o digamos de hace 25 años, comienza con Cristal en penales, después Alianza de definición 1-1 y el tricampeonato se lo lleva de robo. Y acá pasó lo mismo. O sea, en esa definición hubo una goleada. Claro, la definición con Alianza, después viene que se lleva el campeonato, pero de apertura y clausura, y este se lo lleva, pero olvídate. O sea, de palmo a palmo. Entonces... habla un poco justamente de lo que decía Richard, de cómo equipos importantes se han consolidado, conseguido cosas importantes porque mantuvieron una base. Y es lo que la U ha aprendido. Siempre decimos, ¿no? Para no cometer los mismos errores hay que aprender del pasado. Y Universitario ha aprendido la lección. Y lo ha aplicado, Richie. Sí, bueno, los números están. Tú hablabas, si vamos a comparar, este equipo ha ganado 5 torneos consecutivos, cortos. Wow. El equipo del tricampeonato del 2000 ganó el Apertura, ganó una final, ganó el Apertura del 99, ganó una final y ganó el Apertura y el Clausura del 2000. Este equipo no es poca cosa. Eso, ¿no? Pero por si le pregunto, a ver, seguramente todo tiempo pasado fue mejor y nosotros de repente nos vamos a pegar más con el pasado. Pero si tuvieras que quedar con un equipo, ¿el del 2000 o el del 2025? O sea, el tricampeón... Lo mejor o sea, claro. Claro, el tricampeón del comienzo... No, yo se me he metido para atrás, o sea, digo, al pasado, ¿no? Claro. No, me voy atrás. Ojo, que este tal vez es mejor, Por eso, o sea, en números creo que este de 2025 es mejor que el del 2000. 5 títulos salidos. Números. Lógico, ahí... Es jugador por jugador y bueno, tal vez porque nosotros hemos pasado nuestra infancia con ese tricampeón. De repente los chicos de hoy dirán que como este no hay, ¿no? De repente porque las definiciones fueron de repente más entretenidas, más heroicas, ¿no? Entonces yo voto un poco por eso, ¿no? Yo creo que hay un detalle que puede hacer que este tricampeonato para mucha gente sea tal vez mucho más... Para ti. Para mucha gente. Y para mí, yo te digo lo que analizo en este caso. La U el 98 tenía 5 años sin títulos. La U el 2023 cumplía 10 años sin títulos. La U el 2023 le quitó a Alianza la posibilidad de ser tricampeón del fútbol peruano a puertas del centenario. El tricampeonato de este año es en medio, ¿no?, del centenario de la U. Es más, si Alianza ganaba la final 2023, lo dije la semana pasada, Alianza igualaba a la U en títulos. Creo que hay puntos que hacen que este tricampeonato sea, acá ha sido un punto de quiebre. Creo que hay puntos que hacen que este tricampeonato, tal vez no por lo futbolístico, porque el equipo del 2000 por los números, vos decías, por los números. Por la importancia de lo que ha ganado, tal vez este tricampeonato se pone un peldaño arriba. Yo te agrego la última. La última y nos vamos a la pausa, Manolito, discúlpame. Este tricampeonato sigue vivo para un tetracampeonato. Claro. Entonces ahí ya el otro estaba cerrado. Sí, el otro se acabó. Se acabó. Este está vivo. Es más, en plena celebración se despedían los jugadores. Claro. El 2000. De acuerdo. Pausa. Muchas gracias a Manolito por la paciencia. Fútbol en América llega gracias a